buscadores? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta noche les tengo a un invitado muy especial. Él es músico, es productor, tiene su propia firma en Israel y ha trabajado con varios artistas. Con ustedes, Adam Kleinberg. Adam, ¿cómo estás? Excelente. Muchas gracias por invitarme. No, Un placer. qué bueno que viniste. Sé que llegaste la semana pasada, me estabas comentando que llegaste el miércoles porque estabas en Israel por la situación, te decidiste venir aquí a México. ¿Cómo te ha tratado México? Excelente. Siempre es mi casa, México. Es el lugar donde crecí. Toda mi vida estoy aquí, hasta bueno, toda mi vida. Hace 10 años me fui a vivir para allá, a los 23. Pero sí, obviamente me siento muy mexicano. Órale, ¿qué edad tienes? 33. Órale, o sea, llevas 10 años en Israel Correcto. y no extrañas los chilaquiles. Pues me hago los míos. Me hago los míos Muy allá. bien, muy Así bien. Oye, es. pues qué gusto tenerte acá. Gracias. La verdad es que quiero tocar un tema principal que creo que a muchas personas saben que nos afecta, pero no saben cómo nos afecta, que es el tema de la música con los estados de ánimo, con las emociones, y creo que tú puedes ser la persona indicada para poderlo platicar. Antes que nada, de que toquemos este tema, ¿nos puedes comentar un poco cómo nace esta, esta pasión y este amor por la música? Sí, yo cuando tenía aproximadamente 12 años, empecé lo que es mis clases de Bar Mitzvah, que es cuando tienes 12 años, haces, digamos, una ceremonia, que es la ceremonia judía de que te conviertes en un adulto. No te das un Y nombre, te haces un nombre, de niño a hombre. exactamente, exactamente. Y la persona que me dio las clases, o sea, te enseñan, digamos, los rezos y te enseñan también a cantar, te enseñan cómo, digamos, cómo eh, cantar dentro de la sinagoga, el rezo de Kabbalah Shabbat, que es tipo el rezo del sábado, etcétera, etcétera. Y me di cuenta que tenía un talento. Me di cuenta que no solamente tenía un talento, sino que cuando yo cantaba y cuando estaba en el escenario, que digamos que en el rezo estás como en el escenario y todo el mundo te está escuchando y hubo algo ahí que se me prendió dentro de mí, como un fuego que yo sabía que eso era lo que tenía que hacer en mi vida desde esa edad. Wow. Entonces, poco a poco me fui desenvolviendo dentro del ámbito musical. Ya sabes que empiezas a conocer a este que toca la guitarra, el otro que toca el bajo, al otro que toca la batería, y como que nos empezamos a juntar, empezamos a hacer una banda. Y poco a poco, pues eso también me llevó a entender que no solamente me gusta el performance, sino que también me gusta mucho el background, todo lo que está detrás de la música y cómo funciona. Em, Toco varios instrumentos también y tipo me gusta cada vez enriquecerme más y más en el tema y en cómo, o sea, cómo puedes llegar tú a crear una pieza musical que llegue a otra persona, que transmita cierto mensaje, que digamos te tenga una verdad tuya también que puedas mostrar a alguien más. Oye, y ahorita que me estás comentando que ya desde chiquito ya sabías que te querías dedicar a la música, ¿qué opinaron tus papás? ¿Tus papás dijeron, sí, órale, yo te apoyo al 100%? ¿O fue como, bueno, pues es tu camino y, pues, y tú te encargas? ¿O cómo lo manejaste? Para nada, y la verdad es que es una excelente pregunta porque eso es algo que yo siento que la sociedad como que todavía está muy tachado y como que muy estigmatizado. Ok. Y sí, definitivamente, tipo, mis papás me dijeron, ¿sabes qué? No, o sea, no, tienes que ir a la escuela, tienes que volverte, tipo, estudiar algo, una De carrera. negocios, arquitectura, Exacto, o sea, tipo derecho, eso, medicina. y más que, bueno, mi papá es químico, es una persona que tiene, tipo, una carrera, tipo, muy, muy cañona. O sea, sí, siempre me gustaron las ciencias también. O sea, soy una persona que también me gusta mucho la matemática, las ciencias y todo esto, pero definitivamente yo sabía que algo dentro de la música y lo que me hacía sentir, lo que me hacía vivir la música era algo que tenía que hacer y a eso iba. Qué chido. Y entonces, durante muchos años fue ese struggle de, a ver, vamos a ver si quieres ser músico, te vas a volver un taxista en Acapulco, ya sabes. O sea, eso era lo que me decía mi papá. La única que realmente de mi familia sí me apoyaba era, o sea, mi abuela, aparte de mi mamá. Ella también, tipo, más o menos en su vida tocó el piano, tenía un piano en su casa y siempre que iba a su casa, obviamente, pues me sentaba en el piano y estaba ahí, tipo,
tocando y experimentando y viendo que, o sea, cómo tocar ciertas canciones y bueno, ya sabes que te desarrollas, ¿no? Claro. Y tienes también tus ídolos musicales que, pues quieres tratar de copiar lo que hacen. Estuve también con la guitarra, tipo dándole a el grunge y el rock and roll que de los noventas, que pues ahí en eso crecimos. Ok. Y sí, me enamoré como que de todo ese género, de la energía que tenía ese género. Y sí, o sea, quería todo el día más y más y más y más. Cuando, bueno, cuando terminé la escuela, estuve aquí en México un rato, empecé a trabajar en un estudio de grabación que en esa época se llamaba Estudios Montecristo, que es, bueno, es de un amigo, muy, muy buen amigo mío que se llama Pablo Chávez, que es el que produjo, bueno, produjo tipo miles de artistas en ese momento en México. Ok. Y, y poco a poco entendí que también, o sea, todo eso que te platicé antes del background y de cómo me gustaba ver cómo funcionaban las cosas por detrás de la música y qué es lo que pasaba, como que ahí empecé a aprender todo lo que es grabación y cómo ser ingeniero de audio y producción musical. Esta persona es una persona que es hiper talentosa, o sea, gruesísimo y obviamente pues traté de acercarme lo más posible a él y de aprender de él y saber cómo es que su cerebro funciona, ¿no? Porque Claro. hay, hay, escuchar música es a veces tú escuchas una canción y pues la escuchas como un todo, pero cuando a un productor musical escucha la canción, tiene que meterse mucho más en la música, qué es lo que se utilizó para grabar esto, cómo se grabaron las voces, cuántas voces hay, las guitarras si están a los lados o están en el medio y como que es un mundo completo de cómo tú puedes generar esa experiencia musical Claro. en el tiempo, porque sin tiempo no hay música. Acuérdate que tú no puedes escuchar una canción de 3 minutos en menos de 3 minutos. ¿Sí me entiendes? Y es algo que, o sea, es completamente lógico, pero no lo piensas tanto, ¿sí me Claro. entiendes? Como que no es muy intuitivo. Entonces, la experiencia musical está ligada al 100% con el tiempo y tú tienes que entrar dentro de ese mundo y entender exactamente hacia dónde va y cómo vas a llegar a transmitir ese mensaje, qué es lo que quieres poner en acento y qué es lo que quieres dejar un poco más atrás. Y todo eso llega a, digamos, al todo de lo que es la canción. Acabas de decir algo súper importante, es Sí. el tema de cómo lo quieres transmitir, hacia dónde quieres llevar la canción. ¿Hay algún género en específico que tú, digamos, o sea, produzcas, en general, o te basas en cualquier tipo de género y dices: "No, bueno, pues yo me puedo ir de cualquier lado"? Y también te voy a hacer otra pregunta, ¿cómo utilizas tú tus sentimientos, tus experiencias para poder crear la canción? Ok. En cuestión de géneros, bueno, te voy a platicar un poquito de cómo es, o sea, el mundo musical aquí en México es un mundo, la industria en general, es un mundo vasto, o sea, Hay mucho, es extremadamente grande y no nada más porque México tiene 150 millones de personas, sino porque también tenemos a toda Latinoamérica que también, bueno, no tanto Argentina, Uruguay, esos países, pero tipo todo Panamá, Chile, Perú, todos los países de habla hispana consumen la música de México, ¿ok? Y también tienen sus artistas y sus productoras, etcétera, etcétera, pero en general los artistas más grandes que han salido al mercado latinoamericano vienen de productoras mexicanas. ¿okey? Eh, y bueno, tienes también Argentina y Uruguay que también tienen sus productoras y también tienen un mercado enorme. Estamos hablando de bandas como Soda Stereo, obviamente, Calamaro, o sea, tipo todos ellos. Y acá tenemos todo el otro lado que también artistas, por ejemplo, como La Ley o que son chilenos, pero que también grabaron acá. Tenemos, o sea, tipo, en general la música acá es un mercado gigantesco. Mucho más amplio. Exacto. En Israel es otra historia. Israel es un mercado muy, muy pequeño. ¿De nicho? No es tanto de nicho, el tema es que el país es muy pequeño. Y, y a lo que voy con todo esto es porque me preguntaste acerca de qué género me gusta producir. Claro. Acá en México yo podría producir solamente un género y estar en un nicho y entrar dentro de ese nicho y tipo clavarme solo en eso y
sí digamos que sí puedes tener cierto tipo de éxito dentro de eso si eres bueno y si tienes también la capacidad para poder hacer las cosas bien. Claro. En Israel es distinto. En Israel, si tú te clavas en un nicho, muy probablemente tipo, no llegues a mucho, a menos que sea algo como la música mizrahit, que es lo más grande allá. Que la música mizrahit es la música, digamos que es música árabe mezclada con el hebreo y como que con pop. Y es Con así como tecno y... que, exacto, como que es una mezcla rara de cosas, pero es lo que allá es, digamos, el pop y el número uno Ok, en Israel. Y cualquier otra cosa es mucho menor, o sea, tipo, tiene mucho menos alcance y mucho menos, eh, es mucho menor, ¿ok? Vamos a claro. decirlo así. Entonces, tienes que, tienes que ser mucho más versátil, porque de repente te llega alguien que hace hip hop y bueno, pues tienes que saber hacer beats, tienes que saber entender cómo el flow del hip hop funciona. Y de repente te llega alguien que hace pop. Y entonces tienes que entender que tipo sí, que tiene todo el tema de los sintetizadores electrónicos y que tienes que entrar también en un beat muy up tempo. De repente te llega alguien que hace rock o metal o algo así, entonces pues también tienes que entender cómo funcionan las guitarras, cómo hacer que todo que suene como se debe. Y más que nada la producción y en general, tipo o sea, este mundo es de estar todo el tiempo sabiendo más y todo el tiempo escuchando más y aprendiendo más, porque en el mundo tenemos muchísima música, o sea, si tú hoy en día tienes toda la música que existe grabada, jamás, o sea, no hay manera de escucharla toda, porque Sí, imposible. es Es imposible. como si te quieres Entonces, leer todos los libros de todo, o sea, de todo, pues no, exacto, nunca lo vas a exacto. poder lograr. Pero es distinto porque la música se empezó a grabar solamente hace, ¿cuánto? Unos 100 años aproximadamente. Entonces, tipo, en todo en este tiempo ha sido, digamos, es vasto el universo de la música y tenemos todo lo que queramos. Y lo que más importante es para un productor musical, que es lo que hago yo, es siempre estar escuchando nuevas cosas, siempre estar a la vanguardia de qué es lo nuevo, de los productores más grandes, por qué son los productores más grandes, qué es lo que hacen, cómo graban, cómo mezclan, quién mezcla, ¿sí me Claro, entiendes? O sea, como que todo eso es muy importante y por eso trato de escuchar siempre lo más que pueda de música. claro. Y con el tema de los sentimientos, ¿cómo decides hacia dónde se tiene que dirigir la canción? Yo como productor, yo tengo que ser muy cuidadoso en ese sentido porque yo, o sea, lo que tengo que hacer es de yo agarrar, digamos, el diamante en bruto y lo único que tengo que hacer es pulirlo de ciertas partes para que lo que ese diamante es, eso es lo que tiene que ser. Cuando te refieres al diamante, Artista. al artista. Por ejemplo, llega una cantante al estudio con potencial, que tiene una voz excelente, pero lo único que tiene es ella y una guitarra, ¿ok? Ella sabe tocar la guitarra y tiene tipo sus canciones y tienes que también empezar mucho antes, o sea, tú tienes que entender quién es esa persona, de dónde viene, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere. Y entonces lo que sucede es que de repente conoces a esa persona, te conectas con esa persona, escuchas la música que tiene esta persona, qué es lo que quiere decir, y de ahí vas empezando a construir, ¿ok? Yo lo que trato de hacer siempre es de que la música del artista Ujú, refleje lo que el artista es y lo que quiere decir, ¿sí me entiendes? ujú. Obviamente que todo esto, o sea, como tú dices, la música son emociones Sí, y la claro. música transmite verdades y transmite Vibraciones. vibraciones, o sea, sí, o sea, si te pones a pensar, la música completamente son vibraciones, es vibración en el aire, o sea, presión de aire que llega a tus oídos, tu cerebro lo interpreta como una señal y esas vibraciones también te mueven a ti, o sea, te mueven, te hacen tener recuerdos, te hacen tener sensaciones, te hacen tener sentimientos, te hacen reír, te hacen llorar. O sea, tipo, la música para mí es magia. ¿Y cómo crees que esto nos afecta inconscientemente el tipo de música que escucho? Mira, o sea, definitivamente tú dentro de tu visión y de tu mundo, que es lo que se le conoce en la filosofía como la qualia, lo que tú experimentas en el mundo, Ujú. eh, ciertas, em, como que ciertas cosas externas que suceden a tu alrededor te pueden afectar de muchas maneras. Sí, claro. La música es
una de las más, o sea, es uno de los, es el sentido más sensible del ser humano, el número uno, porque tú con la vista puedes ver tipo hasta cierto punto, pero si tú estás en un cuarto y no hay ningún ruido, tú puedes escuchar un alfiler que se cae a o sea, mucho más Wow, lejos, sí, sí, ¿sí sí. me entiendes? Entonces, el oído del ser humano es el sentido más desarrollado y el más em, ¿cómo se dice? Sensible del cuerpo humano. Entonces, a través del sonido y como nosotros, o sea, podemos interpretar ritmos, podemos interpretar armonía, podemos interpretar melodía, todas estas cosas hacen que nuestro cerebro se active de ciertas maneras y entonces eso es lo que hace que nosotros sintamos o sea, todas estas emociones y todo Claro. esto que la gente transmite. Y también, o sea, mucho de la música, que eso también hay veces que no lo pensamos tanto, pero el performance, o sea, una persona que sabe lo que hace en el escenario, que sabe lo que hace en el micrófono, que entiende cómo puede él hacer para transmitir eso que quiere decir dentro del micrófono, dentro del escenario, eso también hace que sea tipo una experiencia completamente o sea, Inmersiva, sí, sí, inmersiva. claro. O sea, que estén todos los sentidos puestos. Exacto, y no por nada la música es una de las industrias más grandes del mundo. O sea, Claro. tipo, te mueve, te hace emocionarte, te hace llorar, te entiende, porque muchas veces también, no sé si te ha pasado, que has escuchado una canción o sea, tú Dices, güey, sientes esa que, canción fue para mí. exacto, como que te entiende, esa canción te entiende, ¿sí Sí, me claro, entiendes? claro. Entonces, pues sí, es algo que, como dije antes, y lo repito porque realmente lo creo, la música es como magia. Mira, qué chistoso que lo dices, porque justo ahorita estoy pasando yo por una parte evolutiva. Mm, ¿A qué voy? Desde hace como 2 semanas decidí a mejorar mi rutina, que es lo que yo hago generalmente. Me despierto temprano, me despierto 5:30 de la mañana, hago mi cama, hago las respiraciones de Wim Hof, que son estas respiraciones en las que vas a inhalar muy, muy rápido por nariz y exhalar por boca, y termino con una meditación. Ya después de eso, pues, escribo 3 páginas y leo, bueno, sí, escribo 3 páginas y leo, y ya después de todo esto agarro el celular. Pero lo importante de todo esto es que he utilizado yo la música de meditación como un canal para poderme estar mucho más presente, para estar mucho más en el aquí, en el ahora, y me ha funcionado también para la parte de la ansiedad. Antes yo era una persona muy ansiosa, estaba muy, muy, muy enfocada en el futuro, estaba viendo hacia dónde me voy a dirigir y me estaba olvidando lo que era lo más importante, que es el hoy. Entonces, al momento que empecé a escuchar la música, lo voy a decir así, no sé cómo se llama el género, honestamente, pero esta sí. música medicina Ujú. que te hace estar mucho más presente, que te hace estar mucho más consciente de lo que estás haciendo, te hace estar mucho más consciente de tu respiración, güey, me he sentido mucho mejor. Y ahí te va, y esta parte me gustaría que lo podamos discutir. Investigando, encontré que al momento que tú escuchas música, como tú dices, que son estas vibraciones, que es este aire que entra a, que es este aire que entra al oído y al cerebro, la música al final termina afectando una parte del cerebro que es la parte límbica, que es donde se encuentra la amígdala, que puede llegar a soltar varias sustancias, entre ellas la serotonina y la dopamina. Que la serotonina nos habla mucho del bienestar, o sea, es la sustancia del bienestar y la dopamina es la sustancia del placer. La música nos puede llegar a soltar estas dos, desde la dopamina hasta la serotonina. Y a lo que voy con todo esto es que estas últimas 2 semanas me he sentido en un estado de mucho bienestar, de mucha plenitud, y ha sido por el tipo de música que he escuchado. Ujú. Yo creo que si tú llegas a escuchar un poco un heavy metal, vamos a decir una banda metálica, o sea, pues las palpitaciones de tu corazón van a ser mucho más rápidas, vas a respirar mucho más rápido, entonces vas a soltar mucho más alguna emoción. No te voy a decir que toda la gente que escucha metal o heavy metal está enojada, pero sí, pero te da como que mucha euforia, Ujú. mucha euforia. ¿Tú qué opinas de esto? Es algo muy interesante lo que acabas de decir porque muchas veces nosotros tipo relacionamos un género de música con cierto tipo de gente y, o sea, estudios han demostrado que sí es cierto que cierto tipo de gente escucha cierto tipo de música y Ajá. otro tipo de gente escucha otro tipo de música. Y te voy a poner un ejemplo, por ejemplo, y vamos a hacer esto. Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién crees que escuche música clásica?
Mira, ¿Qué tipo de gente? O sea, por el tipo de estereotipo que yo tengo, Sí. yo me imagino que es una persona de 60 años, rica, muy rica, Ajá. muy fino, como que con una actitud mucho más, de caballero y dama y así. Así yo lo veo. Ok, bueno, lo que descubrió esto, o sea, tienes toda la razón, pero yendo un poco más a gente más joven, por ejemplo, Ok. la música clásica la escucha en mayoría la gente que tiene un IQ de mayor de 130, Órale. ¿ok? Wow. Eso es, digamos, la estadística. Ahora, la gente que escucha metal es también, o sea, no metal, pero música progresiva, metal progresivo, O en sea, donde hay tipo, muchísimas notas, en donde hay muchos cambios de melodía y de armonía, como que la gente con más inteligencia, con mayores puntos de IQ, escuchan también esa música. Y puede ser que son, eh, en, 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 vamos a decir, perdón, se me está olvidando el español. Sí, en personalidad. En ok. personalidad son muy similares. Simplemente que a uno le gusta mucho más el tema de la energía y tener mucho más energía, y al otro le gusta más la tranquilidad y como que la paz pero casi sí, o sea, son casi lo mismo. O sea, son personas muy amables, muy creativas, Claro. son personas que tienen muy desarrollado su intelecto. Y, y digo, eso se ve dentro también de la música que escuchan, ¿sí me entiendes? Wow. Y por otro lado, tienes también gente, por ejemplo, la gente que escucha jazz, también tiene cierto tipo de características, la gente que escucha pop, la gente que escucha otro tipo de géneros. Entonces, eso que dijiste es algo muy interesante. Muchas veces tenemos tipo un estereotipo de o sea, qué es lo que te hace sentir la música, y que de repente los metaleros que son unos locos y que siempre van a Que, güey, romper. quieren romper cosas. Y Exacto, así. exacto. Y no Pero necesariamente. O no sea, necesariamente, no no, necesariamente. al revés. Yo siento que casi todos los metaleros que yo he conocido han sido gente, de hecho, Muy buen pedo. muy buena onda, y que tiene un corazón de oro, y que tienen un poco, o sea, que tienen mucha menos seguridad de sí mismos, o sea, tipo, a contrario vamos a decir, la gente que escucha música clásica, Órale. que es, o sea, tipo, las estadísticas dicen que tienen, digamos, un poco más ¿De inseguridad? no, de seguridad Ah, de ¿de sí mismo, seguridad? exacto. O sea, Ok, es ok, como ok. un poco contrario, pero la gente, o sea, tipo, la gente que escucha esto tiene la misma inteligencia que la gente que escucha esto, o sea, tipo, en estadística, ¿sí me entiendes? Órale. Entonces, es un poco también cuál es tu personalidad, o sea, en qué, cómo creciste, o sea, cuál ha sido tu educación, como que mucho de eso también afecta en qué música escuchas. Obviamente, esto es algo que es muy, es muy general, no, o sea, no es muy específico y no es muy exacto tampoco, ¿no? Claro, claro. Pero estamos hablando de estadísticas generales, y eso es lo que los estudios han visto. Entonces, a tu pregunta de, o sea, la música puede llegar a cambiar tu estado de ánimo, definitivamente tiene cierto que ver, y obviamente o sea, la estimulación que tiene tu cerebro con cierto tipo de vibraciones, con cierto tipo de emociones que te hace sentir cierto tipo de música, obviamente, o sea, sueltan estas hormonas de nuestro cerebro que obviamente te pueden llegar o a ayudar, o también a sentirte mejor, o a veces también a sentirte peor. Sí, claro. La oxitocina luego no ayuda, cabrón. Exacto. A ver, vean este dato. O sea, realmente las canciones que más venden, pues son las canciones las que te cortan el corazón. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces el cuerpo, cuando escucha una canción donde te parten el corazón, Ujú. la oxitocina, o sea, luego nuestra misma oxitocina nos miente. A lo que voy con esto es que si ya queremos superar la situación y queremos escuchar canciones que nos rompen el corazón, nuestra oxitocina o sea, nos va a seguir diciendo que estamos en ese estado. Estamos en el estado en el que todavía no podemos dar el salto. Entonces, muchas veces lo que recomiendan es cambiar. O sea, sí puedes escuchar ese tipo de música, pero luego otras veces hasta recomiendan cambiar el género de música para que eso no te afecte a ti cuando llegues a tener una mala racha en el amor. Ujú. Súper simpático eso. Sí. ¿Crees que nos puedas decir que si o sea, según esa estadística, o yo sé que no lo puede ser muy general, Ujú. pero si yo llego a escuchar este tipo de género, Ujú. ¿qué emociones son las que yo voy a sentir o qué sentimientos yo voy a sentir? Mira, o sea,
Es que eso es muy relativo. Y es muy subjetivo. Exacto. O sea, tipo, tiene muy... Yo creo que no hablan mucho de las emociones, sino de las personalidades. Ok. O sea, estas estadísticas no son acerca de qué es lo que siente la gente, sino más cuál es tu personalidad y o sea, si tienes más inteligencia, menos inteligencia, más empatía, menos empatía, etcétera, etcétera. Esas son las estadísticas. En cuestiones a las emociones, yo creo que eso sí es muy personal, porque muchas Varía veces... mucho la persona. Exacto. Muchas veces, por ejemplo, una persona muy empática puede llegar a tener tipo, o sea, sentirse muy agobiado, o sea, como tú dices, la oxitocina con una canción de desamor, también por sus experiencias personales, Claro. también por cómo él se desenvuelve con otros seres humanos. Yo creo que eso es muy personal. Yo al menos no he visto así, digamos, un patrón que digas, bueno, esta persona que escucha esto siente estas cosas. Y también porque es muy difícil saber exactamente qué es lo que siente la otra persona, ¿no? Y sobre el tema de las personalidades, ¿qué dirías tú? Personalidades, bueno, eso sí son estadísticas que puedes encontrar. Definitivamente, como te dije, me acuerdo mucho de esta dualidad de lo que tenía la gente que escucha música clásica contra la gente que escucha metal progresivo. Ok. Y, o sea, se veía realmente, o sea, tenías una similaridad muy, o sea, muy evidente. Claro. Entre el nivel de inteligencia que tenían, digamos, el trato en la gente, etcétera, etcétera, en muchos otros patrones. Lo único es que sí era totalmente distinto, era eso, la seguridad misma, ¿sí me entiendes? Como que la gente que escuchaba metal progresivo era gente que era en general un poco más insegura, y la gente que escucha música clásica era gente que era mucho más segura de sí misma, ¿sí me entiendes? Que tenía más seguridad de sí misma. Pero sí, definitivamente, o sea, esto cambia mucho también con el país, por ejemplo, la educación que tiene cada país, cambia mucho también con la cultura que tú tienes en tu país, con tu gente, tu familia, religión. Mucho de esto cambia y entonces puede ser que tú, por ejemplo, te conectes mucho con un artista mexicano, yo qué sé, Vicente Fernández, y que eso te llegue y te haga sentir, porque muchas veces también tienes ese nacionalismo de que es mexicano y que esa es la música mexicana y que esto te llega mucho más. Y puede ser que una persona de Suiza escucha y dice, bueno, que canta increíble, canta muy bien, pero no tiene ese mismo sentimiento, no le llegan esas emociones, Claro. no tiene esa conexión subjetiva que tú tienes con ese tipo de música en específico. Es como si yo te ofrezco ahorita unos chilaquiles o yo que sé, un falafel. No es lo mismo, ¿cierto? Porque tú eres mexicano, tú tienes cierta conexión con eso específica. Y sí, definitivamente la música es muy personal, es algo que yo creo que el fenómeno de los artistas que llegan así al top es porque conjuntamente dentro de cierto grupo de personas tienen esa conexión con cierto tipo de cosas, con cierto tipo de melodías, de armonías, de ritmos que llegan a la gente. Yo te puedo decir que analizando mucho la música mexicana, o al menos el rock mexicano, que es lo que yo más tengo conocimiento, te puedo decir que mucha de la música tiene muchas armonías y melodías y ritmos natales de aquí de México, y que puede ser que otras personas de otros países no lo entiendan tanto como nosotros que vivimos acá. Como la música israelí, ¿no? O sea, la música israelí, la verdad es que a mi gusto, yo no escucho mucha música israelí y no quiero faltar al respeto ni nada de eso. Solamente como que para mí, siento yo de lo que yo escucho, tienen la misma tonada todo el tiempo. O sea, tienen la misma tonada. Sí. Entonces, yo por eso la verdad es que la música en hebreo no la escucho por eso. No. Sí, mira, en cierto punto tienes toda la razón, porque definitivamente existe un patrón dentro de la música popular israelí, que es lo que tú llamas mizrahi, ¿ok? Lo que se le llama mizrahi, que mizrahi significa del
Medio Oriente, ¿ok? Mizraj Atijón en hebreo significa Medio Oriente. Entonces la música mizrahit es la música del Oriente, ¿sí me entiendes? Del Medio Oriente. Ok. Y la gente que hace esta música tiene como ciertos patrones y ciertas melodías que siempre siguen y también como que sus letras no son muy adentradas, o sea, no son muy profundas, son un poco más superficiales pero bueno, también podemos comparar esto con en Latinoamérica, como por ejemplo el reggaetón, ¿sí me entiendes? Que también puede llegar a ser muy monótono, o sea, las melodías, el ritmo en general es casi siempre el mismo. Pero en Israel hay una riqueza musical muy, muy grande también. O sea, que no solamente es el Mizrahit, que tienes también artistas que hacen música espectacular y probablemente también puedas tú conectarte a ese tipo de música porque viene también mucho más de Europa o, por ejemplo, o sea, países europeos y países de Rusia. Ok. Está mucho más conectada con el mundo occidental, que yo creo que hoy en día en México y también en la mayor parte de nuestro grupo de personas de alrededor, nos conectamos mucho más con ese tipo de música. Yo te voy a contar una anécdota. Échala, échala. En la escuela de música que yo estudié en Rimón, en Israel. Se esforzaban mucho en darnos a conocer más de lo que, o sea, de lo que es el jazz o de lo que es la música clásica. O sea, querían como darnos a entender que existe otro tipo de culturas completamente distintas. Y nos trajeron a un concierto de unas personas que venían de Tailandia. Ellos Ok. tienen unos instrumentos que son como unas marimbas grandotas, pero que son pedazos de madera que cuelgan como de unas cuerdas, ¿ok? Y las tocan tipo también como si fuera una marimba en realidad. Pero ellos tienen una escala musical completamente distinta a cualquier escala musical que nosotros conocemos en el mundo de Occidente. Y, o sea, al escucharlo yo decía, esto no suena nada bien, ¿sí me entiendes? O sea, tipo, la escala musical es whole tone, o sea, tipo, todas sus notas están 2 semitonos separadas una de la otra. Y entonces cuando tú escuchas eso, no, o sea, tu cerebro como que no entiende y siente que está simplemente desafinando la persona, pero en realidad no. Esas personas tienen esa perspectiva, ellos crecieron con esta música y ellos entienden cómo funciona esta música y para nosotros suena tipo Fatal. fatal, exactamente. Entonces eso también, o sea, y volvemos un poco a lo que te estaba diciendo El tema de antes. los gustos. El tema de los gustos, el tema de la cultura, de con quién creces, de cómo te educan, o sea, tipo, es muy personal toda esa onda. Y Adam, ¿nos puedes platicar un poco qué es lo que hace un productor? Sí, un productor vamos a decir que si la música fuera el cuerpo, el productor es el cerebro. Ok. Y eso viene, o sea, el productor es el encargado de que todo suceda y que no solo que todo suceda, sino que todo suceda como tiene que suceder, al tiempo que tiene que suceder, de la manera que tiene que suceder y que llegue a la meta que necesita llegar. Ok. Y a lo que me refiero con todo esto, o sea, esto te lo digo para que entiendas más o menos, o sea, hacia dónde voy. Tú, cuando llega un artista, lo primero que tú tienes que ver es si ese artista tiene el sentido de querer realmente ser un artista. ¿Sí me entiendes? Ok. Porque, y eso es número uno, entender si esa persona va a ir al 100% y o sea, va a querer ser artista al 100%. Porque si empiezas a trabajar con ella, esto me pasó muchas veces, que empiezas a trabajar con una persona y de repente, no, que sí quiero, que no quiero, que esto, que el otro. Entonces, o sea, todo el trabajo que tú haces y todo lo que tú Se va puedes para la llegar a basura. hacer, si ella no quiere, tú no puedes querer más que ella. ¿Sí me entiendes? O él. No estoy, perdón. No me vayan a cancelar. Entonces, el artista tiene que querer ser artista y tiene que querer tener éxito más que tú como productor. Ok. Okay, eso es número uno. Entonces, tienes que identificar eso. Después de eso, entonces,
escuchas toda su música, entiendes cuál es el concepto, entiendes, o sea, y digo concepto porque el concepto es muy importante. Porque tú puedes hacer música más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo. Pero si una persona tiene un concepto, a la gente le gusta seguir a un concepto, alguien que tiene algo distinto, que tiene algo que decir, que tiene algo que transmitir. Y si está dentro de ese concepto, entonces es mucho más fácil llegar a la gente. Ok. ¿Ok? Después de eso tienes que tomar decisiones. Tienes que entender qué son los instrumentos que vas a utilizar, cómo vas a grabar, dónde vas a grabar. Porque muchas veces, por ejemplo, yo tenía un estudio de grabación, pero mi estudio de grabación no tenía una acústica tan buena para grabar voces, por ejemplo. Entonces, muchas veces yo también con mi estudio de grabación me iba a otro estudio que yo sabía que sí hay un lugar donde se puede grabar voces perfectamente. Y entonces ahí grababa voces. O puede ser también que tenga otro artista que su concepto era que las voces no estaban bien grabadas. Ok. Y entonces ahí yo podía grabar en el estudio o me iba, yo que sé, al parque y grabamos ahí. O sea, tipo, tienes que entender y tienes que saber hacia dónde vamos. Vamos a ir a Acapulco, ahorita que está de moda. Pues entonces, ok, podemos ir a Toluca y después nos vamos a Cuernavaca y después nos vamos ahí, pero yo sé que yo voy a llegar a Acapulco y que yo voy a llegar al producto final, que es la visión que el productor con el artista tienen que tener y que tienen que entender cómo es que van a llegar a esa visión y qué es lo que van a tener, cuáles son las referencias, cómo podemos llegar a este sonido, cómo podemos entender qué es lo que necesitamos para que la canción, cuándo va a salir la canción. ¿Sí me entiendes? Como que el productor es la persona con el plan, ¿ok? Y que la persona con la sensibilidad para poder entender quién es el artista y cómo es que vas a hacer que ese artista brille lo más que pueda dentro de su música. Wow. Sí. Wow, qué increíble. ¿Y por qué crees, para poder terminar, que no hay todavía una leyenda musical como lo fue Michael Jackson, como lo fueron los Beatles? ¿Por qué no hay o no se ha vuelto a encontrar una leyenda así? Lo que yo creo que es lo que está sucediendo es que la industria musical ha cambiado con la tecnología muchísimo. Antes los estudios y las productoras grandes lo que tenían era un estudio de grabación o varios estudios de grabación y eran extremadamente caro tener un estudio de grabación. Entonces era muy difícil que una persona como yo bueno, no como yo, porque yo sí tengo un estudio de grabación, pero una persona normal, un artista normal, tenga una computadora y una tarjeta de audio, una interfase de audio y ahí puedas hacer tu música. Entonces lo que sucedía era que las disqueras lo que hacían era agarraban al artista, un productor que tenía la sensibilidad para entender que este artista tiene un talento y va a salir a la luz o va a tener tipo éxito. Eh, y entonces invertían en él en horas de grabación y traían también a los mejores arreglistas, a los mejores compositores, a los mejores músicos para grabar también toda la música, etcétera, etcétera. Y después invertían en él también muchísimo en publicidad. Ok. ¿Ok? Entonces, obviamente, y no, esto no le baja al artista, ¿ok? Porque obviamente el artista tiene que ser el mejor de todo en lo que él hace y obviamente un artista como Michael Jackson o John Coltrane o los Beatles no llegarían a ser lo que eran sin que ellos tengan el talento y todo lo que hablamos de qué es lo que se necesita para poder llegar a ser exitoso en la Claro. música. Pero definitivamente la inversión que ellos tenían, la inversión que tenían detrás de las disqueras, lo que ellos ganaban, o sea, lo que ellos invertían en estos artistas, era algo que solo se podía hacer para cierto tipo de para ciertos artistas. ¿Sí me entiendes? Wow. Entonces, hoy en día, cada uno puede tener una computadora, puede tener una interfase, puede tener un micrófono y puede producir su música. Y obviamente, o sea, las inversiones y también puedes descargar música gratuitamente, puedes escuchar música en Spotify gratuitamente. Entonces, la inversión, perdón, la inversión dentro de ese mundo y del mundo musical es mucho menor
a menos que tipo tengas éxito como The Weeknd o algo así, que ellos también tienen ya ese nivel de backup dentro de su música. Ok. Em, pero en general, tipo, hay menos de esos artistas. Hay menos artistas que llegaron tipo a ser artistas mundiales y tener tanto éxito como tuvieron los artistas del pasado. O sea, entonces lo que dices es, sí hay un factor de que el artista o la banda sí tiene que tener un talento, sí tiene que tener un talento, sí tiene que tener Sí, algo realmente increíble, pero también hay una parte del dinero, o sea, de la inversión que se le daban a esos artistas para que se pudieran publicitar y la gente los pudiera conocer. sí, sí, eso, o sea, y estamos hablando ahorita de un tema muy financiero y de mucho de cómo, del business de la música. Claro. O sea, porque una cosa es music industry, o sea, y otra cosa es el music business, y ese es el music, o sea, yo estoy hablando del music business, que por eso yo creo que hemos estado un poco cortos de lo que era antes de las estrellas grandes de Michael Jackson, donde toda la publicidad y la tecnología, o sea, tipo la televisión, los periódicos, etcétera, etcétera, todo está enfocado en ese tipo de artistas. Y hoy en día hay tantos artistas, tantos más artistas y labels independientes y tipo... Entonces, el mercado es mucho más inundado. La tecnología también ha permitido que tú puedas escuchar a un chavo que está grabando en Corea del Norte en su cuarto, en su computadora. Y entonces o sea, el consumo de la música cambió completamente. Es otro consumo. Wow. Entonces eso es lo que hace que probablemente tengamos menos artistas tan grandes. Wow. Adam, muchísimas gracias por haber venido. De verdad nos encantó mucho la plática. Creo que todos nos quedamos impresionados. Fue un buen podcast. O sea, realmente eres un cuate que sabe, se ve y se siente que eres un cuate súper apasionado con el tema de la música y agradezco mucho todos los datos, todo el conocimiento y todos estos secretos de la industria que mucha gente tiene duda. ¿Crees que nos puedas pasar tus redes sociales para que la gente te pueda conocer? Instagram estoy como Kleinberg Adam, Ok. todo junto. En Spotify estoy como Adam Kleinberg. Ok. Y bueno, digamos que es el label, mi label es Forte Records. Forte Records. Como fuerte, pero con O, Forte. Ajá. Records. ¿Y nos puedes platicar del proyecto nuevo que vas a lanzar? Sí, 100%. Esta es una banda que es una banda israelí, pero todos son o sea, el cantante de la banda es brasileño. Ok. Que hizo Alia también hace, o sea, emigró. Alia es el ejército, para que la gente que no conoce, Alia es el ejército, ¿correcto? No, Alia es emigrar. Ah, emigrar. Emigrar Ok, al ok, país. ok. Él emigró de Brasil hace aproximadamente como 10 años también, más o Ok. menos. Y también el guitarrista es español. Y entonces yo los puse juntos, los hice que se conocieran porque yo sabía que algo iba a pasar con esa junta. Y se conocieron y empezaron este proyecto, esta banda. Y hemos ya grabado 3 singles, o sea, dentro del estudio. Y ahora están sacando un full-length album, o sea, tipo un álbum completo. Esto va a salir aproximadamente en diciembre. Ellos, como te dije, se llaman Vessel y tienen una energía espectacular. Tienen música increíble. Entonces, vean, si pueden, Escúchenlo, escúchenlos. véanlo. Sí, 100%. Pues, Ada, muchísimas gracias. Buscadores, ya entendimos ahora más sobre la música, entendimos más sobre la industria y cómo esto nos afecta en nuestras emociones. No se pierdan los próximos episodios, ya saben dónde nos pueden encontrar. Nosotros estamos en Instagram como isaac.jajati o en TikTok igual como isaac.jajati y en YouTube o en Spotify como Mentes Imparables con Isaac Jajati. Recuerden que seguimos en proceso y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.